La presión está relacionada, como dijimos, con la amplitud y la intensidad. Y la frecuencia es qué cantidad de ciclos entran en un segundo determinado o en una unidad de tiempo determinada. Tiene esta ecuación. Frecuencia es igual a 1 sobre el período. El período dijimos que es en segundos. La unidad de medida de la frecuencia es el Hertz, que es en honor al nombre del que estudió ondas. Que esto es lo mismo que decir 1 sobre segundo. Esta es la unidad Hertz, 1 sobre segundo. Ahora nos queda presión, dijimos que teníamos un rango muy importante, entonces usábamos los logaritmos. Y cuando estudiamos la intensidad sonora, hablamos de nivel de presión sonora y se mide en decibeles. Y ahí entra a jugar la ecuación logarítmica que yo les adelantaba. ¿Cómo es esto? 20 por el logaritmo de la presión que está generándose por ese sonido respecto a la presión de referencia, que son los 20 micropascales, que son esos presión muy pequeña que hablábamos recién, de 0,000020. Entonces, cuando nosotros tenemos que saber el nivel de presión sonora, si tenemos los valores de presión, la unidad que vamos a usar es el decibel y vamos a usar esa ecuación que está ahí. Nosotros en el trabajo práctico tenemos varios ejercicios de eso para hacer y ya esta ecuación. Les voy a hacer un ejercicio con el nivel de presión o los decibeles que tiene un martillo neumático. Entonces, con los valores que tenemos de presión, vamos a calcular el nivel de presión sonora del martillo neumático. ¿Ok? Acá tenemos el nivel de presión sonora. La ecuación que hablamos recién. 20 por el logaritmo de la presión del estudio sobre la presión de referencia. La presión de referencia son los 20 micropascales. Nosotros el martillo hidráulico, neumático, digo, es el martillo que se utiliza para romper el cemento en las calles, se estima que genera una variación de presión de 20 pascales. Es más o menos lo que hemos hecho acá. Entre los 1000 y los 1020 es las presiones que genera, la diferencia son 20 pascales. Es bastante fuerte. Si alguna vez alguno lo tuvo que estar al lado, yo por el trabajo lo he tenido que hacer, y si no tenés los tapaorejas estos, la protección auditiva, se puede generar un zumbido cuando terminas de trabajar. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Arrancamos, vamos a cambiar de color, así no se confunde. Vamos a usar un azul. Lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar por los valores. Es 20 por el logaritmo de, en la presión de estudio son 20 pascales, 20 PA sobre los 20 micropascales, que son 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 pascales. Lo cuento así porque como era estos 20 por 10 a la menos 6, para tener claro que son 6 corrimientos. 1, 2, 3, 4, 5, el 2, 6, el 0 que tenía. Esto lo pongo a la calculadora ahora, directamente. A esto que está acá, 20 por el logaritmo de lo que da acá adentro. Y va a dar un número importante. Me da 1.000.000.
seguido de 6 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pascales con pascales se fue, entonces se me va la unidad. Está muy bien porque un logaritmo no puedo tener esas unidades. Tengo 1.000.000. Hago el logaritmo, pongo log en la calculadora, pongo 1.000.000 o pongo ans en la mía y te da 6. Pones nivel de presión sonora es igual a 20 por 6. Dos por 6, 12, son 120. Son 120 decibeles. 120 decibeles es la intensidad sonora, el nivel de intensidad sonora o nivel de presión sonora que sufro yo al estar muy cerca de un martillo neumático. También tenemos que tener en cuenta que tiene límites en la audición, la frecuencia genera, también tenemos en cuenta que en ese parámetro hay límites auditivos. El límite audible en los sonidos generados con una frecuencia inferior a 6 Hz, esos no los escuchamos, y superiores a 20 kHz tampoco los escuchamos. Los que están entre estos sí los podemos escuchar. Nuestra sensibilidad, tenemos una sensibilidad auditiva óptima para los 4 kHz. Estamos más de este lado. Acuérdense que kilo es 1000. Entonces, este valor que está acá sería, lo voy a poner, 20.000 Hz contra 16 Hz. ¿Lo ven? ¿La gran diferencia? Ya son 4.000, o sea que estaría por acá. 4.000 Hz. Estaría en este orden. A estos que están acá, los que están en los 16 Hz, o sea, menores de 16 Hz, se llama infrasonido. Y los que están por encima de los 20 kHz se llaman ultrasonido. Bien. Acá hay algo muy importante, que si yo tengo sonidos que tienen variaciones entre los 10 kHz, 100 kHz o 100 kHz, 100 Hz y 10 kHz. Esos sonidos tienen grandes diferencias en frecuencia, pero si yo quiero que esa frecuencia con la que se produce el sonido sea audible, porque quiero tener distintos tonos, generalmente lo que se hace es aumentar la intensidad, los decibeles, la intensidad del sonido, eso es energía. Hay que tener cuidado porque eso nos puede producir una ruptura del tímpano. Entonces eso es lo que se tiende a hacer en los recitales o en los boliches bailables, en las discotecas. Lo que se trata de hacer es aumentar la intensidad para que nosotros podamos mayor sensibilidad a los diferentes tonos que se producen. Lo que vamos a hablar es la composición espectral del sonido, que es la base para entender el timbre. ¿Por qué? Tengo acá, dibujo esto. Este es un eje temporal, tiempo, y acá pongo la amplitud. Y dibujo la onda. Esta onda se llama sinusoidal, porque proviene de la ecuación seno. Y se lo puede tomar como un tono puro, acá tendría que haber coincidido, al dibujar, pero coinciden, estas alturas tendrían que coincidir. Ahí. Es perfecta, es un tono puro. Puede ocurrir que yo tenga
de esta tenga el sonido 1 tiene, es mucho, 2 decibeles, o sea, 20 decibeles, y una frecuencia de 400 Hz. Y tengo el sonido 2, también con 20 decibeles, y una frecuencia de 400 Hz. Pero tienen timbres distintos. Yo cuando produzco esa onda, la onda del sonido 1 y el sonido 2, terminan teniendo timbres distintos. ¿Por qué ocurre eso? Porque ambas provienen de esto que se le llama una onda fundamental. Y todas las réplicas que se producen, por ejemplo, yo tengo una guitarra y en toda la cavidad de la guitarra, cuando yo toco la cuerda, el sonido entra por la boca de la cavidad de la guitarra y empieza a rebotar. Cuando sale de esa caja de resonancia, esa onda fundamental que yo generé, que era de 2400 o 440, empieza a rebotar y empieza a sumársele otras ondas que se produjeron a partir de la fundamental que se llaman armónicos. Cada vez que rebota adentro de la guitarra, va generando ondas que provienen de esta. Entonces cada una de ellas se llama primero, segundo, tercer armónico. Después cuando se suman, se van sumando todas esas ondas, van generando un sonido final que es el que yo escucho. Si la caja de resonancia es buena, yo voy a escuchar un sonido con un timbre agradable. Ahora, si no es buena, si no está hecha para tal fin, para que tenga unos determinados tonos y timbres, voy a hacer ruido. Por ejemplo, un motor de un auto no está hecho para que tenga un sonido agradable, sino que es un conjunto de mecanismos haciendo ruido al mismo tiempo, que tienen distintas fuentes que generan el sonido, por ende tienen distintos fundamentales, distintos armónicos iniciales. Entonces es un lío, es un ruido. Eso es un ruido. Pero el que genera una trompeta, por ejemplo, que es a partir de la modificación de la presión del aire que pasa por los pistones, esa está controlada y es a partir de que cada pistón genera un sonido distinto. Y al mezclarse, genera un timbre, un tono bien prefijado y buscado. Algo importante, chicos, que estaría bueno aclarar es de dónde viene la velocidad, dónde sale la ecuación de velocidad o la noción de velocidad para una onda. Fíjense lo siguiente. Si yo tomo que la onda es lineal, nosotros sabemos que la distancia de un objeto está dada por la velocidad y por el tiempo que se traslada ese objeto. Tengo una velocidad media y un tiempo de traslado, tengo la distancia. Entonces, si yo en matemática agarro y el producto de estos dos, uno lo quiero pasar para este lado, pasa dividiendo. Yo me quiero quedar con la velocidad, que es lo que quiero determinar. Entonces lo paso dividiendo a la distancia. Entonces me queda la ecuación, velocidad es igual a distancia, también llamada delta x, la distancia, sobre delta t, que vendría a ser la variación de la posición dividido la variación del tiempo, o, como venimos viéndolo ahí, es distancia sobre tiempo. ¿Qué unidades tiene la velocidad? Unidades de medida de distancia son los metros y el tiempo, el segundo. ¿Ok? Nosotros tenemos en una onda una escala temporal, tiempo y amplitud, y tenemos otra escala que es espacial, en el espacio, en la longitud, en metros. ¿Bien? Amplitud también. Si yo tengo que esto en la escala temporal
los dos máximos, la distancia temporal entre dos máximos es el periodo, y en la espacial, la distancia entre dos máximos del espacio es la longitud de onda. ¿Qué unidades tiene la longitud de onda? Metros. ¿Qué unidades tiene el periodo? Tiempo en segundos. Fíjense, tiempo en segundos y longitud o distancia en metros. Entonces, yo para obtener la velocidad de una onda mecánica en este caso, es la parte espacial, que es la longitud de onda, dividido la parte espacial, dividido la parte temporal, que es el periodo, t. ¿Vale? También puede ser expresada la velocidad de otra manera. Acuérdense que período es lo mismo que decir frecuencia es igual a 1 sobre período, o lo que es lo mismo, período es 1 sobre frecuencia. Período es 1 sobre frecuencia, es lo mismo. Entonces, si yo pongo esto acá abajo, me queda de la siguiente manera. Velocidad en longitud de onda sobre 1 sobre frecuencia, que para nosotros en matemática, cuando queda esto así, pasa multiplicando acá. Ya no van a estudiar esto, pero es para que lleguemos a la ecuación. Y me queda que velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia. Siempre que tenemos algo así, que no queremos saber si está bien lo que calculamos, vemos las unidades, esto me tiene que dar metros por segundo. Estos metros sobre segundo. Frecuencia es hertz. Frecuencia, la unidad que tiene es hertz, que es 1 sobre segundo. Entonces, esto me queda 1 sobre segundo, multiplicando. Es lo mismo que poner metros sobre segundo. Entonces me quedaron las unidades, las mismas unidades. Entonces tengo gran probabilidad de que esto esté bien. Está bien. Pero cuando yo tengo dudas, me fijo si las unidades me dan, y si me dan es porque estamos orientados correctamente. Entonces, yo puedo encontrar a partir del valor de la longitud de onda y la frecuencia, el valor de la velocidad de esa onda mecánica, y a partir de la longitud de onda y el periodo, también puedo encontrar el valor de la velocidad en este caso, del sonido. Después, ¿qué ocurre? Como el sonido está afectado por la densidad del aire, por la masa de aire que atraviesa, y eso en función de la temperatura, en la ecuación de ustedes tienen el valor de la velocidad del sonido, que se le suma un porcentaje de lo que se ve afectado por la temperatura ambiente.